Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a darle continuidad a nuestro tema de estadística. Este periodo es supremamente cortico, solamente tuvimos 2 sesiones de clase, entonces tenemos 2 actividades únicamente. Entonces, la semana antepasada trabajamos la relación que había entre moda media mediana como unidades de medida de tendencia central y el trabajo que hicimos alrededor de las gráficas de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. El día de hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en los gráficos estadísticos. Aunque existen muchos, vamos a trabajar en 2 fuertemente. Tenemos los diagramas circulares, los diagramas de barras, los poligonales, las curvas y los pictogramas. Entonces, ¿cómo hago yo para elegir cuál es el gráfico que mejor se adecua a lo que estoy realizando? Entonces, los gráficos dependen de lo que yo quiero comunicar, de la información que yo tengo y cuál me queda más útil para que otras personas se interesen, entiendan la información y logre sintetizar o resumir todo el trabajo que he venido realizando en la estadística. Entonces, vamos a empezar con el primero, los gráficos de barras. Estos gráficos de barras, como les había dicho la clase anterior, muestran de forma virtual a través de barras. Esas barras son horizontales o verticales. Entonces, para poderlas ubicar en un diagrama de barras, tengo que recordar los ejes de los planos cartesianos. Entonces, recordemos que cuando son horizontales es el eje X, cuando son verticales son el eje Y. Única y exclusivamente vamos a trabajar en el cuadrante positivo, X positivo y Y positivo. Entonces, recordando eso, ¿cómo es que se construye un gráfico de barras? Entonces, para construir nuestro gráfico de barras, lo primero que tenemos que mirar, ¿qué es lo que queremos graficar? Entonces, vamos a utilizar un papel cuadriculado y vamos a graficar las 2 variables, una variable en el eje X y una variable en el eje Y. Entonces, así, esto tiene que medir 90 grados exactamente. Este es nuestro X y este es nuestro Y. Entonces, después de que lo hayamos pintado, vamos a mirar qué valor o qué variable dependiente o independiente va en cada uno de los casos. Después de que ya hayamos pintado eso, lo que vamos a hacer es empezar a pintar nuestras barras. Esas barras las podemos pintar de diversos colores dependiendo de la situación. Y no olvidemos nunca que todos los gráficos, todos deben tener un título y las variables, cómo se llama esta variable y cómo se llama esta variable. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se hacen esos gráficos de barras. Entonces acá decimos, en la tabla se muestra una cantidad de libros leídos durante un año por los estudiantes del primer ciclo de educación. Entonces construimos un gráfico de barras. Entonces primero hacemos la frecuencia, hacemos las preguntas. Entonces, ¿cuáles niños han leído 0? 0 libros en el año, 2. ¿Cuántos niños han leído un libro en el año? 5. ¿Cuántos niños han leído 2 libros en el año? 7. ¿Cuántos niños han leído 3 libros en el año? 4. ¿Qué niños han leído 4 libros? Que supongo que serán ustedes, de 6.2 y 6.3. 2 niños han leído 4 libros en el año. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Bueno, entonces primero hacemos el diagrama en X y Y, como se ve acá punteado en negro, y colocamos los valores. En la parte de abajo van a ir la cantidad de libros y en la de Y va a ir la cantidad de estudiantes. Entonces primero pintamos 0, recuerden que tienen que tener los mismos espacios, ¿no? Entonces miramos en la de Y. 0, 2, 4, 6, 8 porque me queda muchísimo más fácil. Cantidad de libros, cantidad de estudiantes. Entonces, recordemos que acá, en esta columna, ya les voy a pintar, en esta columna tengo cantidad de niños y en esta
cantidad de libros. Entonces, mi variable independiente va a estar sobre el eje X, es decir, cantidad de libros, que es lo más importante para esta investigación. ¿Cuál es la cantidad de libros que están leyendo los estudiantes? Entonces, como es la variable independiente, yo la voy a escribir en X. Y cantidad de niños es mi variable independiente, va a ser en Y. Cantidad de estudiantes y cantidad de niños. Entonces, como mi variable independiente es la cantidad de libros, voy a mirar. Entonces tengo 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a pintar en el eje X al mismo espacio 0, al mismo espacio 1, 2, 3 y 4 libros. Como no hay más libros, más cantidad de libros leídos, entonces no pongo más. Y en el eje Y voy a poner la cantidad de estudiantes. Entonces yo miro el que tengo. El más pequeño es 2 y el más grande es 7. Entonces acá, para no escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que se hace es de 2 en 2. 0, 2, 4, 6 y 8. Después de que yo coloque el valor de los niños, mire lo que pasa aquí. Por ejemplo, 2 niños, la frecuencia absoluta, leyeron 0 libros. Entonces miremos la rayita roja, una barra de altura de 2. Entonces, la cantidad de libros 0, que está en rojo. ¿Cuántos niños? 2. Entonces voy a marcar hasta 2 y hago una barrita. Entonces acá estoy pintando mi barrita. Luego dice, 5 niños leyeron un libro. Entonces, un libro, ¿cuántos niños leyeron? 5. Entonces hago la barra hasta 5. Ahora, 2 libros, 7 niños lo leyeron. Entonces va hasta el 7, 3, va hasta el 4, 4 niños, 4 libros, 2 niños. Y acá lo que estoy haciendo es una gráfica de barra. Entonces solamente voy a pintar la barrita dependiendo del número de estudiantes que hayan leído esa cantidad de libros. Todas las barritas deben tener lo mismo de ancho, pero cambia la altura dependiendo del valor que yo tenga en mi tabla. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Deseamos estudiar cómo ha variado la estatura de una niña a través de su vida. Para eso hemos medido la estatura año por año. Entonces, esta niña en el 2000 tenía una estatura de 45 centímetros, en el 2001 de 60 centímetros, en el 2002 de 70, así hasta el 2012 de 164 centímetros. Entonces, la idea es que con esta información hagamos nuestro diagrama de barras. Bueno, entonces acá tenemos el año de la niña y la estatura de la niña. Entonces lo primero que tengo que definir es cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente. Entonces, independiente de que la niña suba o no de estatura, los años siguen corriendo. O sea, esta sería mi variable independiente. Ay, perdón. Esta sería mi variable independiente. Y esta sería mi variable dependiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, además de definir cuál es mi variable dependiente e independiente, es hacer nuestro plano cartesiano. Entonces, primero vamos a pintar por acá. A ustedes les queda más bonito porque tienen regla en su casa. Voy a volver a hacer la rayita. Listo. Entonces hicimos
el plano cartesiano. Entonces, ya como habíamos definido cuál es la variable dependiente e independiente, este es años, que es la independiente, y la dependiente es estatura, en centímetros. Listo. Entonces ahora voy a escribir los años. Entonces 2000, 2001, el mismo espacio, 2002. Vamos a ver si me alcanza. Voy a tratar de hacerlo más grande. Me queda difícil acá. 2002, 2003, 2004, 2005. Uy, todavía me faltan aquí. 2006, 2007, 2008, 2009, 2000, no me deja escribir, 2010. Listo. Entonces, yo lo voy a hacer hasta el 2010, ustedes lo hacen completo. Entonces, ahora, me voy a mirar la estatura. Entonces, la estatura empieza desde 45 y termina en 1,68. Entonces, me queda más fácil hacerlo de 20 en 20. $20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, perdón. $140, 160, 180. Listo. Y ahora voy a empezar a pintar los valores. Usemos un color rojo. Entonces, en el año 2000, ella tenía 45 de estaturas. Hasta aquí es 40. No estoy por acá. 40. La mitad de este es 50. Entonces, la mitad de la mitad. Bueno, entonces lo coloreé. 40. En el 2001 pasó a 60. En el 2002 a 70. Es que no me deja escribir. En el 2003 a 78. O sea, casi 80. En el 2004 a 84. En el 2005, 89. En el 2006, 95. En el 2007, 101. Bueno, es que acá es complicado escribir aquí en esto. Pero bueno. Listo. Entonces, y así sucesivamente. Ustedes lo terminan porque a mí no me alcanza la diapositiva. Entonces, acá ya estamos graficando nuestro diagrama de cuerpo, de barras. Recordemos que debe tener nuestro diagrama los nombres de las variables y nos falta el título. El título sería estatura de una niña.
desde el 2000 hasta el 2012. Yo no lo hice sino hasta el 2007, pero ustedes lo terminan. Listo, espero que hayamos entendido un poco la dinámica del diagrama de barras. Ahora vamos con los gráficos circulares. Entonces los gráficos circulares se representan con un conjunto de datos en un círculo. Recordemos que el ángulo, cuando nosotros trabajamos el transportador, tiene unos ángulos. Entonces recordemos que aquí en el transportador es 0 grados, acá es 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Entonces, si yo tuviera que hallar uno de 45, me quedaría por acá, 45 grados, y así. Yo puedo tener la cantidad de grados. Entonces recordemos que todo un círculo tiene 360 grados, que correspondería a todo un círculo. La recomendación es a trabajar en casa con el transportador. Voy a ser muy cansona con el trabajo, que sea con transportador. Listo. Vamos a mirar a ver cómo nos va. Bueno, entonces dice: Valentina nos proporciona los siguientes datos relacionados con la distribución de su tiempo durante un día miércoles. Entonces, Valentina dura 8 horas durmiendo, 8 horas trabajando, 3 horas está en el colegio, 2 horas se moviliza, 2 horas se alimenta y 1 hora estudia. En total son 24 horas. Entonces vamos a hallar esa misma frecuencia. Recordemos que estos numeritos que están en la parte derecha corresponden a la frecuencia relativa, pero ahora lo quiero escribir en términos de porcentaje. Para eso voy a utilizar una tablita. Entonces voy a hacer una tablita. Bueno, a ustedes les queda más bonito. Entonces, esta es la frecuencia, pero en términos de porcentaje. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 episodios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces, ahora quiero llenar eso. Entonces, en el primero se demora 8 horas durmiendo. Entonces, lo quiero escribir en porcentaje. Entonces, 8 lo voy a dividir en el total de datos, que en este caso es 24, y lo multiplico por 100, y al final le coloco el porcentaje. Entonces, voy a hacer 8 dividido 24, eso me da 0,33, y lo voy a multiplicar por 100, y me da 33,3 y le coloco el porcentaje. Entonces 33,3 y le coloco el porcentaje. Ahora voy a hacer lo mismo para el segundo, pero como en el segundo también es 8, pues me va a dar lo mismo, 33,3%. En el siguiente son 3, entonces 3 dividido 24 por 100. Entonces, 3 dividido 24 me da 0,125. Espero que hayan repasado esas divisiones en casa. Y lo multiplico por 100. Nos da 12,5. Entonces lo coloco acá, 12,5%. No olvidemos que esto va directamente, ¿no? Entonces es como si yo le estuviera agregando otra franjita a esa tabla. ¿Listo? Sigo. En el siguiente es 2. Entonces 2 dividido 24 por 100.
Entonces 2 dividido 24 me da 0,083 y lo multiplico por 100, me va a dar 8,33. Entonces 8,33%. Ahora voy a hacer lo mismo para el de alimentarse porque también es 2, entonces 8,33, no tengo que volver a hacer la operación y me queda 1. Entonces 1 dividido 24 por 100. Entonces 1 dividido 24 me da 0,041 y lo multiplico por 100, me da 4,16. 4,16%. Entonces, ya que hallamos el porcentaje, necesitamos hallar el círculo total y cuál es el grado para cada uno de los valores. Entonces, voy a darle clic acá, un segundo. Entonces, tenemos acá nuevamente, dormir 8 horas, trabajar 8 horas, estar en el colegio 3 horas, movilizarse 2 horas, alimentarse 2 horas, estudiar 1 hora, en total son 24 horas. Hallamos el porcentaje, entonces duerme un porcentaje del 33,3%, trabaja un porcentaje de 33,3%, está en el colegio un porcentaje de 12,5%, se moviliza un 8,3%, se alimenta un 8,3%, se alimenta y estudia un 4,2%. Para saber si me quedó bien, sumo todos los porcentajes y me tiene que dar el 100% total. Ahora, necesitamos hallar cuántos grados corresponde para poder hacer mi torta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el porcentaje que nos acabo de dar, 33, perdón, pero lo hacemos más bien. 33,33%, lo voy a multiplicar por 360 grados, que corresponde al círculo total, y lo divido en 100. ¿Listo? Entonces, hago la multiplicación, 33,33 por 360. Eso me da 11.988 y lo divido en 100. Como le tengo que dividir en 100, tiene 2 ceros, corro 2 ceros. Entonces me queda 119,88. Para que me quede fácil pintarlo en el círculo, lo voy a aproximar a 120 grados. Listo. El segundo me daría 120 grados también. El tercero me da 12,5% por 360 dividido 100. Entonces 12,5 por 360 me da 4.500. Dividido 100, corro la coma 2, me queda 45 grados. Listo, yo tengo el de dormir, el de trabajar, el de estar en el colegio. Me falta el de movilizarse. Entonces, movilizarse es 8,3% por 360 dividido 100. Entonces, 8,3 por 360, 2.988, dividido 100, corro la coma, me queda 29,8. Lo voy a aproximar para que me quede más fácil hacerlo en el círculo, 30%. Entonces ya tendría, voy a hacer el cuadrito. Entonces me queda que el 33% corresponde a 120 grados, el de
33% a 120 grados, 45 grados, 8,3, 30 grados y el otro es 30 grados y me falta el último. Ya lo vamos a hacer. Entonces el último es 4.2 por 360 dividido 100 me da 15. Voy a escribir en mi tablita. Listo. Entonces ya tenemos la frecuencia relativa en porcentaje y lo tenemos en grados. Entonces ahora vamos a graficar. Entonces ya tenemos la frecuencia relativa y los ángulos. Entonces me voy a basar en los ángulos. Entonces pinto el círculo. Vamos a hacerlo despacito. Pinto el círculo. Entonces primero marco la raya de la mitad. Entonces marco esta rayita y mido con el transportador 120 grados. Y le coloco el nombre dormir, lo puedo utilizar un color. Luego 15%, luego 30, luego 30, luego 45, luego 120. Y acá ya puedo saber cómo dibujar los porcentajes. Como estamos aprendiendo, le vamos a colocar los grados. Pero lo ideal es que ya después no pongamos los grados. Eso se hace con el transportador. Entonces vamos a hacer otro ejemplito porque este es un poquito más difícil. Construye un gráfico circular para la información entregada en la tabla sobre la cantidad de títulos de libros de literatura registrados según el género en el 2010. Entonces yo tengo títulos, un total de 998 títulos en total. O sea, esto es el total. No voy a usar esta información por ahora. Este es el total, que correspondería al 100%. Acá ya me dan el porcentaje. Me dicen, de poesía son 303 libros, un porcentaje de 30.4%. La narrativa, 268, un porcentaje de 26.9%. Literatura infantil, 332, un porcentaje de 33.3%. Y ensayos, 95 libros, 95 ensayos, 9.5%. Entonces, si acá me piden que haga el diagrama, pues ya me estoy quitando un paso que es escribir el porcentaje. Entonces, lo que me tocaría hacer es los grados, porque ya tengo el porcentaje. Entonces, es como si yo le agregara otra casillita acá, que serían los grados, y hallaría los grados de estos 4 libros. Entonces, recordemos que para los grados es el porcentaje, en este caso es 30.4% por 360 dividido 100. Me quito el paso de escribir el porcentaje porque acá ya me lo están dando. El otro sería 26.9 por 360 dividido 100. El otro sería 33,3 por 360 dividido 100. No me deja escribir el 100. El otro me da 33,3 por 360 dividido 100. Y el último es 95. Madre. Y el último es 9,5% por 360 dividido 100. Entonces hago las operaciones y me da, entonces el primero nos da 110, el segundo nos da 97 grados
el tercero nos da 120 grados y el cuarto nos da 34 grados. Entonces lo que tengo que hacer es pintar mi círculo. Entonces vamos a pintar el círculo. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un círculo, tomo desde el punto del centro, listo. Entonces hago la primera línea donde yo quiera y empiezo a poner el transportador. Entonces 110 me da como por acá, ustedes lo hacen con el transportador bien bonito. 97, 120 y 34. Entonces 120, 110, entonces 120 grados, 110, ay. 120 grados, 110 grados, 97 grados y 34 grados. Acá es que es difícil escribir con esto, pero ya. Listo. Ustedes lo hacen con transportador. Y le pueden colocar colores. Ya sabemos que el de 120 grados es literatura infantil. El de 110 es poesía. El de 34 grados es ensayos. Y el de 97 es narrativa. Ustedes lo hacen con colores, le colocan los porcentajes si quieren y listo. Esto sería todo. Para nuestra actividad vamos a hacer unos ejemplos, vamos a sentarnos y hacer unos ejemplos de diagramas de barra y diagrama circular. Que tengan una bonita